¿Alguna vez te has preguntado por qué en algunos lugares del universo hace tanto calor, mientras que en otros reina un frío extremo? En la superficie del Sol, la temperatura puede superar los 5500 grados Celsius, pero en el espacio profundo, lejos de cualquier estrella, puede descender hasta casi el cero absoluto, es decir, unos menos 270 grados Celsius. Lo curioso es que esas diferencias no solo dependen del lugar, sino también del tiempo y de las condiciones físicas del entorno. Entonces, ¿cómo podemos describir qué cambia al mismo tiempo? Digo, ¿cómo podemos describir algo que cambia al mismo tiempo en más de una dirección? Aquí es donde entran unas de las herramientas que nos permite analizar cómo varía la magnitud cuando modificamos una de las variables, mientras las demás permanecen constantes. Esto es parte del cálculo y es llamado derivadas parciales. En otras palabras, si la temperatura del universo depende de la posición y el tiempo, una derivada parcial nos muestra cómo cambia en una sola dirección sin alterar las demás. Así que soy Cristian Navarro, estudiante de Pedagogía en Física de Mención en la UNCE. En esta clase les voy a explicar cómo las derivadas parciales nos permiten entender fenómenos como el cambio de temperatura, ¿ya? Pero antes de comenzar de lleno con este tema de derivadas parciales o derivadas de varias variables, vamos a recordar que son las derivadas de una sola variable, para así no estar tan perdidos. Y ahí vamos. Bueno, partiremos definiendo que es una derivada de una función o de una variable, la cual la derivada nos dice cómo cambia la rapidez en un punto específico. Es decir, para este caso voy a ocupar esta animación de una montaña rusa, ¿ya? Eh, donde hay un sujeto que va a pasar por estos rieles. Y el tipo va a estar moviéndose y yo quiero elegir un punto específico de ese lugar. Por ejemplo, eh, esperemos a que pase de nuevo y elegiremos este de aquí, esta partecita de acá, ¿ya? Esto, ¿ya? Aquí vamos a ocupar algo que se llama ver tangente. La línea que ven aquí se llama recta tangente. La tangente toca la curva en un solo punto y su pendiente nos muestra la derivada de ese lugar. En este caso, la derivada está inclinada hacia arriba. Eso quiere decir que la función está creciendo. Es decir, que la derivada es mayor a cero. ¿Ya? Si en el caso de que la tangente estuviera en la cima de todo, o sea, estuviera horizontal, quiere decir que la pendiente es cero, ¿ya? Y cuando la pendiente, la línea tangente va hacia abajo, es porque está decreciendo. O sea, que la derivada debe ser menor que cero. Y anteriormente se me había olvidado decirles que si está horizontalmente, la derivada debe ser es igual a cero, ¿ya? Y eso, chicos, es la breve definición de lo que es la derivada. Suena complicado, pero si ustedes investigan más, pueden lograr comprender a lo que se está llegando, ¿ya? Ahora pasaremos a lo que nos convoca, las derivadas parciales. Ahora podemos hablar sobre las derivadas parciales, un tema súper interesante. Bueno, sabemos que la derivada de una función de una variable en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la función de ese punto. Por ejemplo, si tenemos esto, disculpen, esto, acá tenemos a y aquí tenemos la función de a, y el punto se intersecta aquí, aquí hay como una curva, digamos, y
Y la recta tangente sería la línea que pasa por acá. Así. Disculpen, es que me había salido mal, así que la hice de nuevo. Pero a esto me refería. Y la línea recta tangente pasa por acá. ¿Ya? Me quedó chuequita, pero se entiende. Bien, esto sería de la derivada de una variable. Bien, esto es el gráfico de una derivada, de la derivada de una sola variable. Nosotros escribiríamos la derivada con la d chiquita. Así, la derivada con respecto a la derivada de una de las variables x, y la otra era la derivada con respecto a y. Por ejemplo, teníamos 2x cuadrado más 3x, y en el otro, por ejemplo, teníamos 2y más 3y cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Y teníamos que hallar cada una de ellas, una por separado. Ahora supongamos que tenemos una función f que depende de más de una variable. Ahora voy a borrar aquí. Supongamos que tenemos esta siguiente función, x, y igual a menos x cuadrado más 2xy menos y, ¿ya? Al ser una función de dos variables, la gráfica es una superficie, o sea, un modelo 3D, dimensión 3D, eso. Y entonces hay infinitas direcciones en las que estudiar el crecimiento. Sería un modelo así, en 3D. Pues bien, las derivadas parciales nos indicarán también la pendiente de una recta concreta tangente a la superficie. Pero antes, vamos a aprender a calcular las derivadas parciales, ya que es una metodología a la que luego le daremos sentido. Para calcular una derivada parcial de una función en diversas variables, tenemos que derivar como siempre con respecto a una de las variables y mantener las demás como constantes, como valores fijos. Es decir, tomemos este mismo ejemplo. Si queremos la derivada la derivada parcial respecto a la x, vamos a considerar la y como constante, ¿ya? Y si queremos tomar la derivada parcial de y, tomaremos la x como constante también. Entonces, vamos a resolver esto para la x y para la y. Esto se lee como la derivada parcial de una función respecto a la derivada parcial de x. Respecto de x, ¿ya? Que solamente vamos a hacer las x y las y vamos a dejarlas como constante. Y acá abajo haremos la derivada parcial de una función con respecto a y, ¿ya? Donde acá la y la tenemos que resolver y la y la vamos a dejar como constantes, o sea, no se muevan. En ambos casos las constantes no se van a mover, solamente los que están acá, los que nos piden. Bien, empezamos con el primero de las x. Vamos a hacer esto. Menos x cuadrado, su derivada es menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Se van a preguntar porque según la fórmula de derivación, cuando tenemos una derivada respecto a x o a y, es lo mismo, y tenemos una base elevada a un exponente, el exponente se baja y se multiplica por la base y el exponente se le resta 1, ¿ya? Y acá, como no hay nada, se sobreentiende que hay un 1, porque se hizo así. Menos 1 por 2, que es igual a menos 2, ¿ya? Y por eso está aquí. Y el exponente 2 se le resta 1, entonces es igual a 1. Así que por eso está así, ¿ya? Sumamos 2xy. Aquí tenemos dos constantes, el 2 y el y la y, ¿ya? Entonces queda 2y por la derivada de x, que en este caso es x elevada a 1, le restamos 1, y queda x elevada a 0. Todo número elevado a 0 siempre va a dar 1, ¿ya? Esto aparece en las propiedades de la potencia, muy importante. Ahora, aquí dice menos y. Y todo, la derivada de una constante es igual a 0. Así que esto es 0. Y nuestro resultado es menos 2x más 2y. Y se preguntarán si también podemos hacerlo, la derivada parcial respecto a y. Pues claro, vamos a hacerlo. Primero voy a desocupar aquí para que tengamos más espacio, ¿ya? Bueno,
aquí tenemos la derivada parcial de una función con respecto a y, ¿ya? Lo cual vamos a tomar a x como constante. Aquí voy a dejar como un recordatorio, o como una nota, que aquí la x, disculpen, aquí la y es constante, ¿ya? O sea, se mantiene, y en este lado de la derivada de y, la x es constante. ¿Está bien? Entonces continuamos. Aquí tenemos que hacer la de la y menos x cuadrado. Esto es 0 porque no hay ninguna y. Más 2xy. Aquí tomamos el 2 y la x como constante. Y la y la vamos a derivar. Entonces nos quedaría 2x. Y la derivada de y es 1. Así que queda así. Menos la y que es 1. ¿Ven lo fascinante que es hacer esto? Solamente tienen que ir calculando cualquier ejercicio que les den. Tienen que derivarlo respecto a la letra que les muestre. Aquí la x, en la x, les voy a recordar de nuevamente que en la x, la y va a ser constante y en la y, la x va a ser constante. ¿Ok? Interpretación geométrica de la derivada parcial. Pero, ¿qué es lo que significa geométricamente el cálculo de una variable, de una derivada parcial? Veamos este siguiente ejemplo. Aquí, este gráfico, tenemos una superficie z igual a fxy, de la cual estamos haciendo la derivada parcial respecto a la derivada x en un punto x inicial, y inicial, z inicial. Hemos visto que hacer la parcial respecto a x significa dejar la variable y como constante, ¿ya? Mantener el valor fijo, y igual a y inicial nos da como resultado un plano que pasa por el punto y0 o y inicial. Construimos entonces el plano que sea paralelo al eje x, ¿ya? Y en este plano corta nuestra superficie. En la curva intersección consideramos la tangente, esta línea de acá, en el punto x0, y z0. La derivada parcial nos dará la pendiente de esta recta. Si en nuestra función del ejemplo anterior, la función de xy es igual a menos menos x cuadrado más 2x y menos y, ¿ya? Queremos el valor de la pendiente de la recta a la superficie en el punto, por ejemplo, en el punto 3,1, ¿ya? Y en la dirección x, y nos queda, habíamos resuelto eso, que la derivada parcial de la función parcial de x dio como resultado menos 2x más 2y. ¿Está bien? Se me olvidó decirle que esto es x y esto es y. Me salió mal. Ahí sí. Bueno, como les decía, tomemos la función, reemplacemos estos valores por 3,1, ¿ya? Entonces, si hacemos esta operación, la función de la derivada parcial de x, en este caso esta función, equivale a 3,1, ¿ya? Y en esto hacemos el reemplazo. Reemplazamos la x por los valores x y. Tenemos menos 2 por la x, que es 3, más 2, la y, que vale 1, ¿ya? Y esto equivale a menos 2 por 3 es menos 6, más 2 por 1, que son 2. Y esto da en total menos 4, ¿ya? Entonces aquí esto quedaría x es igual a menos 4. En una función z igual a fxy, la función de xy, la derivada parcial respecto a y se representaría gráficamente siendo el siguiente ejemplo gráfico, que sería esta, ¿ya? Que ahora el valor constante es x igual a x inicial, x0, y el plano es paralelo al eje y, ¿ya? En el anterior ejemplo gráfico el plano estaba así, y ahora este está así, literal. Así, y el anterior así. En nuestra función de ejemplo, si queremos saber la pendiente de la dirección y el punto 0,1, ¿ya? Obtenemos que la derivada de la función sobre la derivada de y es igual a 2x menos 1. Y acuérdense que esto sale de la derivación, de la derivada parcial de la función que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Y ahora, si reemplazamos, la función acá va a valer 0,1, la derivada parcial de y, que es igual a, aquí ahora reemplazamos el valor más, x y y. Entonces,
2 por x, que en este caso vale 0, menos 1. Acá no hay y, así que no se puede. ¿Ya? Entonces, 2 por 0 es 0. Entonces, este resultado quedaría en menos 1. Con lo que la inclinación de la superficie en este punto y en la dirección ya comentada es descendiente. En definitiva, cuando calculamos las derivadas parciales, la derivada parcial de x, o mejor dicho, y la derivada parcial de la función de la derivada de y, me encanta cuando me sale. A veces aquí me salió mal, feito y aquí bonito, pero bueno. Como decía, cuando calculamos las derivadas parciales con respecto a x y y, en el punto x0, y0 y yz, digo, z0, ¿ya? El valor que obtenemos es la pendiente de la superficie en la dirección del eje X o del eje Y, ¿ya? Respectivamente. Ahora, por último, les voy a mostrar las denotaciones de cómo se muestran en algunos libros. Denotaciones. Disculpen la letra, la voy a ir mejorando, no se preocupen. Las distintas denotaciones son esta, que vimos anteriormente. Tenemos también esta, que también aparece en algunos libros. Y tenemos esta, que es como la más sencilla, la encuentro yo. Esta anotación, bueno, ya me va a salir, pero esta anotación es como un 6 al revés, ¿ya? O una D al revés, algo así. Esta anotación proviene de Leibniz. Y le dice en la anotación de Leibniz. La diferencia con la D normal, que ocupamos esta, es que esta se usa cuando una función depende de más de una variable y solo queremos ver cómo cambia con respecto a una de ellas mientras las demás quedan fijas, ¿ya? Acá en este caso trabajábamos con una variable y en este caso trabajábamos con varias variables. En las derivadas parciales uno puede usar cualquier variable, por ejemplo, x, y, z, t, que son muy comunes. Por ejemplo, si la temperatura depende de la latitud y la altura, usamos, por ejemplo, esta, que es así. Así, para estudiar cada dirección por separado. Les cuento un chisme científico. Aquí les va un dato muy interesante. El símbolo de Leibniz fue introducido primero por Adrien Marie Legendre. Aquí les voy a dejar el nombre bien escrito. Pero como les dije, fue Leibniz quien lo popularizó con su estilo elegante de escribir cálculos infinitesimales. De hecho, Leibniz fue quien inventó la notación moderna de derivadas, usando fracciones como dy sobre dx. Pero aquí viene el chisme. Isaac Newton también inventó el cálculo, casi al mismo tiempo, aunque él usaba otra notación con puntitos sobre las letras, como una i y un puntito. Miren, les voy a mostrar. Newton ocupaba, por ejemplo, esta x y le ponía un puntito. Esta i le ponía un puntito. Esta z, un puntito. Eh, una t, un puntito. Eso lo usaba para representar una derivada. Es muy loco, la verdad. Durante años hubo una discusión enorme entre los seguidores de Newton y los seguidores de Leibniz, quien había sido el verdadero inventor del cálculo. Aquí hubo una pelea muy buena, una pelea científica y matemática para saber quién lo había hecho. Y de todo eso, hoy se considera que ambos lo desarrollaron de manera independiente. Otro dato más, que Newton era algo solitario, no le gustaba mucho sociabilizar. En cambio, escuché por ahí que Leibniz era amigable, pero trabajar con Newton era complicado. De hecho, Newton era un hombre frío. Pues él era así porque lamentablemente su madre y su padre se fueron. La mamá se fue con otro hombre, se quedó en la casa de sus abuelos y bueno, sus abuelos no tampoco lo apoyaban, así que él tuvo que hacer las cosas por sí solo. Era autodidacta, la verdad. Era algo serio, tenía buenas calificaciones. Me encanta, es un gran hombre. Además decían que le gustaban los hombres, porque como no lo veían con nadie, eso se rumoreó. Pero bueno, volviendo a de esta pelea, la anotación de Leibniz ganó.
porque es más clara y más útil para cosas como derivadas parciales que usamos en física. Es increíble. Así que hasta en la historia del cálculo hubo drama. Pero gracias a eso, hoy podemos escribir estas ecuaciones con una notación tan elegante como esta de Leibniz. Es muy elegante. La ciencia es elegante. En física general, las derivadas parciales se usan cada vez que una magnitud depende de más de una variable, como les dije en la definición, como tiempo, posición, presión, temperatura, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, usan la temperatura como la temperatura entre paréntesis con función de x, y, z y t. Les voy a mostrar en la pizarra. Bueno, acá tenemos física general, que las derivadas parciales también se ocupan aquí, cada vez que una magnitud depende de una de más variables, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Lo denotan así, x, y, z y t, ¿ya? La temperatura depende de la posición y del tiempo, ¿ya? Las derivadas parciales permiten saber cómo cambia la temperatura en cada dirección del espacio o a lo largo del tiempo, ¿ya? Aquí tenemos la ecuación del calor, ecuación del calor, difusión térmica. Se escribe así, como esto se me olvidó explicarles, pero les voy a explicar de manera sencilla y rápida. Esta explicación es súper rápida, ¿ya? Para que entiendan sobre derivadas parciales de orden superior, que es básicamente como hacíamos las derivadas ordinarias cuando teníamos, por ejemplo, 3x cuadrado más 6x, ¿ya? Y acá derivamos una vez nomás. Teníamos esto, 3 por 2 son 6x más 6, ¿ya? Y teniendo esto, podemos seguir derivándolo. Orden superior significa que podemos seguir derivando varias veces. Aquí tenemos la derivada, la segunda derivada, que sería 6x, que es 6 más 6, esta es una constante, esta es 0, y queda 6. Y si queremos seguir derivando, sería la derivada de 3, 0. Y si seguimos derivando, va a ir dando 0. Pero eso, en resumen, son las derivadas de orden superior. Bueno, aquí vamos a poner la ecuación, que es así, ¿ya? Igual acá, paréntesis, ¿ya? Esa sería la ecuación de calor de difusión térmica con derivadas parciales. Bueno, esta ecuación usa segundas derivadas parciales y modela cómo el calor se propaga dentro de un cuerpo, ¿ya? Ahora vamos con el movimiento de ondas. Movimiento de ondas. O sea, el sonido, luz, agua. En derivada parcial, segunda derivada parcial, sería esto. Es igual a la velocidad al cuadrado por la... No. Cuadrado y respecto a z cuadrado. Esta sería la formulita. Y eso representa cómo una onda vibra o se propaga. Astronomía. Las derivadas parciales ayudan a describir cómo cambian las condiciones en el espacio y el tiempo, el espacio y el movimiento de cuerpos celestes, como planetas, asteroides, estrellas y varios objetos interestelares más que podemos ver en nuestro vasto universo. Por ejemplo, tenemos la temperatura planetaria, que sería la temperatura, latitud y altitud. ¿Ya? Que permite estudiar cómo cambia la temperatura en distintos puntos de un planeta. Por ejemplo, la temperatura del Monte Everest, en el desierto de Sahara, Chile, Ecuador, distintos países que tengan diferentes temperaturas. Ellos los ven así, con eso. También está el tema del campo gravitacional,
Suena fascinante. El cual su fórmula es la siguiente. G, la posición X, Z, ¿ya? Igual a menos este símbolo. Este símbolo es phi, X, Y, Z, ¿ya? Mil disculpas, me equivoqué. No tengo conocimiento de esto todavía. Pero las derivadas, son las derivadas parciales de un potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio se simboliza con esto, ¿ya? Y indican cómo cambia la fuerza de gravedad en cada dirección del espacio, ¿ya? Esto, el espacio. También, en las simulaciones también nos permiten ver las órbitas y trayectorias. Nos ayudan a predecir ayuda a predecir cómo cambia la velocidad y la posición de un planeta ante pequeñas variaciones de tiempo y espacio. Otras áreas más en las que se pueden encontrar las derivadas parciales es la modelación de calor, como les dije, dentro de la temperatura. En ingeniería modelan calor, presión y flujo de energía. En meteorología lo ocupan para predecir cómo cambia la temperatura, la humedad, la presión en distintos puntos, ¿ya? Y en economía y biología, cuando hay variables múltiples como el crecimiento poblacional o producción, ¿ya? Y en conclusión, puedo decir que las derivadas parciales pueden parecer difíciles, pero si uno le pone empeño y las estudia bien, puede irle súper bien en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Porque son muy importantes en la física, astronomía, ingeniería, en varias áreas, porque nos permite analizar fenómenos donde hay una variable que depende de muchas otras, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura de la Tierra depende de la posición y la altura y el campo gravitacional dependiendo de 3 coordenadas del espacio, ¿ya? Y muchas gracias, curiosos y curiosas, científicos y científicas, por ver este gran video. Espero que les sea de su agrado, que les ayude y nos vemos próximamente. Muchas gracias por ver este video.